Bienvenidos y bienvenidas a la segunda unidad del taller virtual sobre cadenas de valor sostenibles en la ganadería. La segunda unidad se basa en el análisis de cadenas para la identificación de oportunidades y de limitaciones. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en este corto video y les invito también a revisar este material más detallado en la plataforma. Ahora, ¿por qué analizamos cadenas? Sin duda hay una gran cantidad de respuestas a esta pregunta, pero voy a señalarles cuatro que son los aspectos más relevantes o los objetivos que comúnmente se persiguen a la hora de analizar una cadena. El primero es poder identificar el tipo de cadena que realmente representa un rubro productivo. Como se vio en la unidad 1, un rubro productivo puede ser reflejo de una cadena productiva o de una cadena de valor. Y saber la diferencia es la clave para poder desarrollar el abordaje o las estrategias adecuadas para poder potencializar las oportunidades y superar las limitaciones. Así que una de las razones para analizar las cadenas es identificar qué tipo es. Otra de las razones que nos llevan a la identificación de las cadenas es determinar cuáles son las limitaciones o los retos que están afectando la competitividad, tanto a nivel individual de los actores que conforman la cadena, como a nivel global, o sea, la suma de todos los actores a lo largo de la cadena. Otra de las razones por las cuales analizamos las cadenas es también para identificar cuáles son las oportunidades que están presentes dentro de la cadena y que pueden ser una gran ventaja para algunos actores o todos los actores que la integran. Así que también podemos analizar las cadenas con una función o con un objetivo de identificar las oportunidades. Y el último de las razones que les traigo en esta presentación es que al analizar de una manera adecuada las cadenas nos permite tener los insumos necesarios que nos lleven a la conformación y elaboración de estrategias diferenciadas según el tipo de cadena, según las oportunidades, según los retos, limitaciones, para buscar el fortalecimiento de la cadena como tal o de algún actor específico dentro de la cadena. Aquí es muy importante recordar lo que ya se les estuvo indicando en la unidad 1, en donde hay una expresión que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, desarrollar un adecuado análisis de la cadena no solamente tiene que quedar en un estudio, que es muy importante también, sino que podamos tomar esa información y fortalecer los puntos débiles o los actores débiles dentro de la cadena con el objetivo de que de potencializar, de aumentar la competitividad de la cadena per se, y con esto lo que buscamos es mejorar las condiciones de medios de vida de todos los actores presentes. ¿Cómo es que se analizan las cadenas? Existen muchas herramientas realmente que hay para poder analizarlas, en donde hay cadenas que son centradas en temas como vulnerabilidad, productividad, trazabilidad, género, equidad, oportunidades, limitaciones, en fin, hay infinidad de herramientas que pueden encontrar fácilmente en Internet, pero lo importante es tener el conocimiento de las herramientas base. Así que en esta unidad lo que vamos a estar viendo a detalle son tres de las principales herramientas que se utilizan para analizar cadenas y son las que comúnmente se aplican para poder desarrollar estrategias, fortalecer actores y identificar oportunidades y limitaciones. Algo muy importante y algo que sí quiero que quede bastante claro es que estas herramientas se aplican de la misma manera si fuera una cadena productiva o una cadena de valor. No hay distinción, digamos, no es que hay herramientas específicas para cadenas productivas o herramientas específicas para cadenas de valor, no, sino más bien estas herramientas que vamos a estar viendo son las que dan las bases primero para saber qué tipo de cadena es y luego para formular estrategias que potencien lo que se puede hacer con los diferentes actores que la componen. Con la primera herramienta
que se llama mapeo de cadenas. Otra vez, como les comenté hace unos instantes, este mapeo se aplica de la misma manera si fuera una cadena productiva o una cadena de valor sostenible. Se aplica tal cual. Cosas importantes antes de iniciar cualquier mapeo. Y en base a la experiencia que nosotros hemos tenido, ustedes tienen que partir de clarificar 4 aspectos importantísimos. Primero es tener bastante claro o definido cuál es el objetivo, o sea, por qué voy a hacer el desarrollo del análisis o del mapeo de la cadena, ya que pueden haber diferentes razones, como hemos discutido. Puede ser que nada más quiero hacer una descripción de qué es lo que está pasando en la cadena. Puede ser que quiero identificar oportunidades para la inclusión de género dentro de la cadena. Puede ser que lo que estoy buscando son identificar las limitaciones que frenan la competitividad. En fin, hay muchísimas razones por las cuales uno puede aplicar un mapeo. Así que el primer paso, y es sumamente importante, es definir el objetivo. ¿Para qué voy a hacer el mapeo? Y aunque a veces suena como de mucho sentido común, si uno no pone claramente definido el objetivo al inicio, se corre el riesgo que durante el camino empecemos a decir, mira, esto puede ser interesante, empezamos a preguntarlo y al final terminamos con una cantidad de información tan grande que respondemos lo que queríamos y más bien desaprovechamos tanto el tiempo como los recursos invertidos. El segundo punto que hay que definir bastante bien es el área geográfica de estudio. Cuando hacemos un mapeo de cadenas podemos hacerlo a nivel local, podemos hacerlo a nivel de, llámese, estado, provincia, región, país, a nivel Latinoamérica, en fin, ¿verdad? Pueden haber diferentes niveles o delimitaciones geográficas para hacer los mapeos. Así que lo importante es tener claridad. Si yo lo que voy a hacer es el análisis de la cadena de leche del estado de Chiapas, mi delimitación geográfica es el estado de Chiapas. Entonces yo voy a tener que recolectar información de todo el estado. Esa es la claridad que hay que tener. Ahora, y no menos importante, es que hay que identificar cuáles son los elementos claves que van a ser la guía para mi investigación. Si mi objetivo, un ejemplo, y vamos a seguir con el ejemplo de Chiapas. Si mi objetivo es identificar las oportunidades de mercado para productos lácteos dentro de la cadena láctea de productos lácteos de Chiapas, muchos de mis elementos clave van a estar dirigidos a ¿qué? A temas de precios, costos, volúmenes, requisitos de mercado, calidad, en fin, ¿verdad? Entonces, en la medida en que podamos identificar para cada eslabón qué es lo que yo voy a requerir, se me va a facilitar montones el proceso, ya que si yo sé que para el eslabón de insumo necesito saber precios, para el eslabón de producción también, para el de transformación también, para el de comercialización también, ese elemento clave tiene que estar sí o sí presente en mis instrumentos de recolección de información. Mira que aquí puede hacer recolección de información de fuentes secundarias, o sea, lo que está ya disponible de fuentes actualizadas y confiables, o me llevan a mí a hacer una recolección de información de fuentes primarias a través de entrevistas o a través de cuestionarios. Dependiendo del vacío de la información, es que yo voy a elegir el medio por el cual yo voy a recolectar esa información. Y tener el elemento clave bastante claro me va a recortar el tiempo y va a ser mucho más eficiente tanto para la persona que está desarrollando la investigación o el mapeo o el proyecto, como para la persona que provee la información. Porque ahí va el cuarto punto, ¿verdad? Que hay que preguntar solo la información que realmente debe ser analizada, ¿verdad? En este caso, dice ahí, menos es más. ¿Qué se refiere a? Si yo tengo mi objetivo claro, que es identificar oportunidades de mercado para productos lácteos dentro de la cadena de lácteos de Chiapas, luego tengo el área geográfica bastante definida, que es todo el estado de Chiapas, y tengo mis elementos como precio, volumen, requisitos, entre otros, yo solo voy a preguntar
esos elementos y eso me va a permitir a mí conectar todas las fases y saber que al final yo voy a obtener exactamente lo que necesitaba para poder responder al objetivo planteado. Estas cosas ustedes pueden decir si es de sentido común, pero de la experiencia he visto muchísimos fracasos y muchísimos retos para muchos que han intentado hacer estudios de cadena y en un momento a otro empiezan a consultar una gran cantidad de información que al final no se utiliza, no se aprovecha el esfuerzo y se alarga el tiempo también de la aplicación del estudio. Así que ese es el primer gran consejo y las primeras etapas cuando voy a definir hacer un mapeo de cadenas. Ahora bien, hay diferentes metodologías o pasos para hacer el diagrama o el mapa de la cadena. Ahí en el material pueden encontrar esto todavía muchísimo más detallado. Mi recomendación y los pasos que vamos a ver acá es una compilación de la experiencia y de herramientas como Value Link de la GIZ y también del CIDA, de CATI, de muchas instituciones que han estado colaborando por muchos años realizando este tipo de estudios. En general, y esta es la parte, digamos, menos compleja, lo más compleja es conseguir la información. Ahora, ¿cómo diagramo la información para que al final se pueda ver en una sola hoja? Eso es lo que les voy a comentar paso a paso y en el material del curso está todavía muchísimo más detallado. El primer paso para hacer un mapa de cadenas es identificar cuáles son las funciones básicas. ¿Qué quiere decir esto? Los eslabones, como lo vimos en la unidad 1, los eslabones son las grandes funciones por las que pasa o etapas por las que pasa un producto desde los insumos hasta el consumidor final o al revés, desde el consumidor final hasta los insumos. Así que lo primero que debemos de clarificar, y lo podamos hacer como hablando con expertos que conozcan el rubro productivo del cual voy a analizar, revisando información secundaria o buscando algún informante clave que me pueda brindar esa información. Aquí algo muy importante, y abro paréntesis, pueden haber más o menos eslabones, aunque se analice el mismo rubro productivo, porque va a depender mucho de la dinámica de la zona geográfica que yo estoy analizando. Entonces no es como que yo me los pueda aprender de memoria, nada más hay que entender la lógica de qué es un eslabón y cuál es su función. Ahora bien, una cadena, y estos son de las reglas básicas, una cadena nunca puede estar conformada por un solo eslabón, porque va a ser cualquier cosa menos cadena. Así que al menos desde la experiencia vamos a encontrar 3 eslabones, que es como la cadena más corta, que tiene que ver con el tema de producción y obviamente va a cambiar según el sector que esté analizando, porque puede ser cría o engorde en lugar de producción. Siempre va a haber un eslabón de comercialización y siempre va a haber un eslabón de consumo final. Esos 3 eslabones siempre tienen que estar presentes. El resto va a depender de la cultura, de la región, de la misma actividad. Otro punto muy importante antes de pasar lo siguiente es que uno analiza o hace el mapeo de una cadena. ¿Qué quiere decir esto? De un rubro productivo. No hago el mapeo de una empresa o de un actor específico. No es que yo vaya y haga el análisis de la cadena, qué sé yo, de una empresa determinada de leche, por ejemplo, sino yo lo que analizo es la cadena de la producción de leche, en donde ese actor, por ejemplo Lala, está presente, pero no es el único que está dentro de esa zona geográfica determinada. Y eso es algo que quiero que quede bastante claro. Después de haber definido las funciones que se van a convertir en mis eslabones, es identificar quiénes son los que están desarrollando esas funciones, que como vimos hay distintos tipos de actores. Pero en este paso 2 específicamente lo que queremos es definir cuáles son los actores directos que están en cada uno de los eslabones haciendo esa función. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar desde pequeños productores, medianos productores, grandes productores, empresas privadas, cooperativas, beneficios, en fin, ¿verdad? Hay muchísimos actores. Lo importante es saber quiénes son
Y más allá de solo indicar, sí, pequeños productores o cooperativas o asociaciones o mercados mayoristas o empresas, lo importante de un mapeo es que salga el nombre justamente de cuál es el actor que está presente. Y eso es algo muy importante. Si no, vamos a terminar con un esquema como el que ustedes están viendo, que dice información pero no te dice mucho. El siguiente es ilustrar las relaciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Es saber quién le vende a quién, prácticamente de una forma bastante resumida. Entonces ya tenemos los eslabones, ya tenemos los actores directos, ahora lo que necesitamos saber es cuál es la relación entre los actores directos. Entonces, como pueden ver en el diagrama que les estoy presentando, podemos tener a los productores primarios, uno, que le venden a la gran empresa agroindustrial y esta a su vez le vende al minorista 1, minorista 2 y minorista 3. Entonces es justamente entender quién le vende a quién y cuáles son los canales de comercialización del producto que yo esté analizando. Otro punto importante, y se utiliza mucha simbología, es que yo utilizo líneas continuas para ilustrar relaciones donde hay un contrato de por medio y utilizo líneas discontinuas para demostrar relaciones donde no hay un contrato de por medio. Y eso es algo también muy importante. El cuarto paso es la identificación de los actores indirectos, que son aquellos actores que no dependen 100% de la actividad específica del rubro, sino que le brindan un servicio de apoyo a los actores directos. Cuando hablamos de actores indirectos, hacemos dos grandes divisiones. Están los actores indirectos operacionales, que son aquellos que brindan un servicio y cobran por ellos. Y si estos actores no están, no puede pasar el producto de un eslabón a otro. Ejemplo de este tipo de actores, los transportistas, certificadoras, transportes especiales, aduanas. Aquí pueden perfectamente entrar los que dan permisos sanitarios, entre muchos otros. Pero otra vez son los actores que brindan un servicio y que sin ese servicio los productos no podrían pasar de un eslabón a otro y obviamente cobran por ese servicio. Por otro lado tenemos los actores indirectos que son estratégicos, que los hemos clasificado en tres, que son los que brindan servicios técnicos, servicios empresariales y servicios financieros. Me pueden decir ustedes, sí, entiendo, y algunos actores cobran por sus servicios y otros, exactamente, es parte de entender la lógica, va a depender mucho del tipo de cadena. Comúnmente los servicios técnicos son brindados por entidades del Estado, por ONGs, centros de educación o de desarrollo o inclusive de investigación. Esos son bastante comunes y se pueden encontrar fácilmente. Los servicios empresariales ya empiezan, no es tanta la oferta y son aquellos que están enfocados en temas específicos empresariales de competitividad, de costos y demás, que lo que buscan es fortalecer las capacidades de los actores directos. Y por otro lado tenemos a los servicios financieros, llámese banca formal, informal y todos aquellos que prestan diferentes servicios de crédito, ahorro y crédito dentro de la cadena. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un mapa? ¿Verdad? Porque así más o menos vemos un mapa. Cuando no hay ningún tipo de actor que brinde estos servicios, se deja indicado. La idea es que, por ejemplo, si me dicen, no, es que sí hay servicios técnicos, entonces yo lo coloque. ¿Quién está haciendo los servicios técnicos? Será Zagarpa, por ejemplo. Será el CATI a través de Biopasos. Eso es lo que uno quiere ver, el nombre de los actores. Si no hay nadie, nada más se deja en blanco. Y como paso, dentro del mapa lo que se quiere es ver de forma clara y rápida dónde están las principales oportunidades y limitaciones que frenan la competitividad no solo de un actor, sino de todos los actores, o sea, de la cadena per se. Se utiliza una simbología que son las estrellas para oportunidades y los rayos para limitaciones. Ahí en el ejemplo que pueden ver, estamos diciendo que hay una oportunidad con el distribuidor y con el mayorista 1 y hay debilidades a nivel de producción primaria y de servicios financieros. Es ese tipo de lectura que uno hace. Ese es un ejemplo, pero sin mucho contenido, pero eso es un ejemplo general de cómo se ve un mapa.
Y dentro de los materiales del curso pueden ver muchísimos más ejemplos para que puedan empaparse por lo menos de cómo queda el diagrama. Algo importante, este no es la única parte del resultado del mapeo, sino que el mapeo, voy a tener un mapa de una hoja que facilita montones porque a la mayoría de los latinoamericanos no nos gusta leer, espero que su caso sea diferente, pero a la gente que no le gusta leer, verlo resumido en una hoja facilita montones la comprensión. Pero comúnmente el mapa se complementa con un documento que va a ser todavía más detallado cada una de la información recolectada, de los eslabones, de los actores, de la interacción, de la información clave, dependiendo del objetivo que yo tuve. Así es, en resumen, cómo se realiza un mapeo de cadenas. La segunda herramienta que vamos a ver, que es bastante sencilla de aplicar, es la de cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Es la limitación, o sea, lo que frena la competitividad de la cadena. Y esta herramienta, igual que el del mapeo, se aplica a lo largo de la cadena con todos los actores. Se necesita que sea un proceso participativo de consulta donde todos den su opinión. Eso es algo muy importante. El objetivo de esta herramienta es identificar y priorizar las limitaciones que frenan la competitividad de una cadena, tal cual. Desde la experiencia nos topamos con dos tipos de escenarios. Rubros productivos en donde hay plataformas que operan, trabajan o mesas donde hay representantes de todos los eslabones de la cadena, y hay rubros productivos donde no hay ningún tipo de plataforma. Entonces, el primer paso es identificar si el rubro productivo que yo voy a analizar e identificar los cuellos de botella tiene o no tiene una plataforma, y que esa plataforma realmente sea representativa, porque lo que queremos es que hayan personas o actores de los diferentes eslabones de las cadenas. Eso es algo muy importante. Entonces, si yo voy a identificar los cuellos de botella de la cadena de carne del estado de Jalisco, lo primero que tengo que hacer es ir y averiguar si hay una plataforma representativa y que esté funcionando. Si me encuentro con que hay una plataforma, lo que más nos ha funcionado es organizar un taller o grupo focal. La idea es que no sea un taller de más de mediodía, en donde primero, como cualquier taller, ¿verdad?, se presenten, se diga por qué se está haciendo la actividad que se está haciendo, entre todo el protocolo que siempre utilizamos para desarrollar talleres. Pero voy a resaltar las tres principales actividades que deben de estar y están asociadas con la herramienta que les estoy comentando. El primer gran actividad es justamente hacer un rol o cambio de sombreros. ¿Qué es esto? Decirle a todos los que están presentes, porque lo que necesitamos es representatividad, entonces tiene que haber representantes de cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces a todos se les dice, si bien cada uno es o productor o transformador o comercializador, o todos los que están presentes, les pedimos que se quiten ese sombrero y se coloquen el sombrero, y ahí empiezan a hacer esta consulta. A todos, ahora todos en estos momentos se convierten en proveedores de insumos, por ponerles un ejemplo. Digan cuáles son las principales limitaciones que enfrentan los proveedores de insumos. Entonces ya ahí empieza una lluvia de ideas. Y se repite este mismo ejercicio, estas mismas preguntas para producción, o para engorde, o para transformación, o para industrialización, comercialización, cada uno de los eslabones. Lo que queremos es una lista de limitaciones por cada eslabón. La forma de recolectarlo puede ser en plenaria, que levanten la mano y participen. Pueden hacer grupos pequeños de trabajo y van pasando por cartelones, que puede estar el eslabón de insumo, el eslabón de comercialización. Entonces van pasando, van rotando y van complementando. Es otra forma de hacerlo y bastante dinámico. Y al final, porque la parte fácil es justamente identificar las limitaciones. Así que lo que sigue, es la parte más importante del taller, es cómo las priorizo, ¿verdad? Que puede ser por votación, que puede ser por un montón de cosas. Hay también una opción de utilizar una matriz de doble entrada, que se explica mucho más en el material del curso. Y lo que se quiere es, cuando hacemos una matriz de doble entrada, es enfrentar esta limitación contra esta otra, cuál es más importante.
y al final vamos a sumar por frecuencia. Igual pueden revisar el material, porque lo más importante del ejercicio es la priorización, porque es muy fácil y estoy bastante segura que si ustedes hacen este ejercicio van a terminar con un montón de limitaciones, pero ahora es cuál es la más importante, porque esa es la base para hacer estrategias. Esa es, en resumen, la forma en cómo podemos hacer la identificación de cuellos de botella cuando hay una plataforma. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una plataforma? Entonces lo que hacemos es recurrir a entrevistas, encuestas, donde se les dice explícitamente cuáles son las 2, 3 principales limitaciones que tiene para desarrollar su rol dentro de la cadena, y luego se prioriza de acuerdo a la frecuencia o al número de veces que estas fueron mencionadas. Y lo importante, como les decía, transformar, porque esa es la parte importante, transformar las limitaciones en líneas estratégicas. Entonces, un ejemplo, como les pongo acá, si la limitación principal era el acceso a crédito para comprar plantas, entonces voy a transformar esa limitación en la línea estratégica que va a ser financiamiento para la adquisición y reproducción de plantas. Eso es el sentido que buscamos, y no podemos terminar con 100 líneas estratégicas, por eso hay que priorizar las 2 principales y que este proceso, como todos los procesos, sean participativos, porque no es lo mismo estar como un actor externo escuchándolos, a que ellos mismos sientan y colaboren en el proceso. Eso también tiene que ver con la parte de apropiación, y que al final todo este tipo de ejercicios realmente tengan un resultado adecuado. Esta herramienta que encontrarán más detallada en el material son los factores críticos de éxito. ¿Qué es esto? Un factor crítico de éxito es aquel que me va a impedir o no la entrada a un mercado específico. Un ejemplo, si yo quiero vender en un supermercado mi yogur, el supermercado me va a poner sí o sí el cumplimiento de tener un código de barras. Un ejemplo. Entonces, si yo produzco yogur y quiero vender a un supermercado, pero no tengo código de barras, simple y sencillamente no lo voy a poder vender. Entonces, ese es el sentido lógico de que es un factor crítico de éxito. A diferencia de las otras 2 herramientas, esta herramienta específica apunta a el análisis de un actor individual. Entonces uno no hace análisis de factores críticos de éxito a nivel de cadena, sino lo hago a nivel de un actor. Y como menciona el objetivo, lo que busca esta herramienta es identificar las brechas entre lo que requiere el mercado y la capacidad que tiene el actor para poder responder a esos requerimientos. Entonces yo voy a tener por un lado al actor, que tiene distintas opciones, y lo que hacemos con el análisis de los factores críticos de éxitos es identificar cuáles son las brechas, y luego, de acuerdo a su capacidad económica, técnica, de recursos humanos, equipos y demás, yo voy a decir, mi mejor opción en estos momentos es esta, pero quiero llegar a esta otra, así que tengo que seguir trabajando. Mucho largo. En general, para hacer el análisis de factores críticos de éxito hay 5 pasos, que es primero identificar cuáles son los requisitos del mercado, que eso lo podemos obtener inclusive del mapeo de la cadena. Luego, evaluar la capacidad que tiene la empresa o el actor para poder cumplir esos requisitos. Identificar la brecha, o sea, lo que nos falta. Elaborar un plan de acción para superar la brecha, y luego hacer un proceso de monitoreo y evaluación, y ahí va de manera cíclica. Lo hago específicamente y es bastante fácil también. Lo que vamos a usar son dos matrices súper fáciles, o 2 cuadros súper fáciles. En el primer cuadro lo que voy a hacer es enlistar todos los requisitos de mercado. Luego voy a hacer una evaluación de todos esos requisitos y voy a identificar o calificar del 1 al 5, en donde el 1 es si no lo cumplo no hay problema, y 5 es si no cumplo este requisito específico o simplemente no entro a ese mercado. Así tal cual. Entonces yo voy a listar esos requisitos, que por ejemplo el que están viendo ahí dice contar con un registro sanitario. Sin el registro sanitario, según esta evaluación, yo no puedo entrar a ese mercado. Entonces ese se vuelve mi factor crítico de éxito. Lo contrario es, por ejemplo, si entrega 10 toneladas mensuales. Dice que, por ejemplo, este comprador
puede tener un margen ahí de tal vez unos 8 o 6, tiene flexibilidad. Entonces no se vuelve un factor crítico de éxito. Ahora, luego que yo identifiqué y solo una nota de 5, voy a elaborar un plan de acción que busca cómo superar los retos o las brechas identificadas. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, a mi lado izquierdo los factores críticos de éxito enlistados, que son solo aquellos que obtuvieron una nota de 5. Que ahí están los requerimientos todavía más descritos, todavía mucho más. A la par voy a poner la capacidad actual que tiene la empresa y luego en la siguiente cuál es la brecha. ¿Qué quiere decir con la brecha? ¿Qué es lo que me hace falta para llenar el requisito de mercado? Entonces, por ejemplo, si dice que mi factor crítico de éxito es contar con un registro sanitario, el requerimiento específico es cumplir con la legislación del país, la capacidad actual es que no tiene registro sanitario, entonces la capacidad actual dice se tiene un registro sanitario, entonces ahí no hay ningún tipo de brecha, ya se está cumpliendo y cuando se cumple no es necesario continuar llenando los siguientes columnas de este cuadro, sino que uno nada más lo llena dependiendo de si hay una brecha identificada. Entonces, por ejemplo, el siguiente punto, factor crítico de éxito, es contar con un sistema de facturación electrónica. Si es el requerimiento, se necesita un contrato con un proveedor de algún sistema que me dé facturación electrónica. La brecha es que no se tiene sistema, por la capacidad actual es que no se tiene sistema y la brecha va a ser que no hay sistema. Entonces yo voy a crear un plan de acción con actividades claras, recursos, cuándo lo tengo que hacer, quién va a ser el responsable, justamente para asegurar que este factor crítico de éxito se vaya superando paso a paso. Y eso es algo muy importante porque es muy fácil señalar las limitaciones. Lo complejo a veces es cómo lo echo a andar, cómo lo operativizo. Y este tipo de herramientas, como ustedes vieron, son cuadros bastante sencillos. Lo que requieren es un buen conocimiento de mercado y el compromiso de los actores para poder desarrollar las actividades planteadas. Muchas gracias, espero que haya quedado resumido, bastante claro la información. Les invito a ver todo el material que se encuentra en la plataforma y si tienen dudas, consultas, ya saben cómo contactarme.